Hola, en este video vamos a abordar algunos aspectos sobre el software que estamos ocupando para la simulación de antenas. Solamente que en este video vamos a aprender a analizar una antena a partir de las funciones y herramientas que tiene el software. Entre estos parámetros que nosotros podemos analizar de una antena se encuentra la impedancia, el, el material del cual está formado la antena, la longitud de antena, la frecuencia de la antena, etcétera. En el video anterior yo comentaba de que en la ventana main se pueden ver algunos de esos aspectos, ¿verdad? Pero vamos a ocupar una herramienta que se llama editor geométrico para poder observarlos también. Y esto nos va a servir porque en otros ejercicios posteriores vamos a diseñar una antena a partir de cero, que es el propósito de ocupar este software, ¿no? Diseñar nuestra propia antena a partir de una frecuencia específica y aprender a definirle y establecerle y medir los parámetros que nos interesan. Entonces para ello vamos a abrir un ejemplo, que de hecho este ejemplo es el mismo que está en la guía de laboratorio, ¿verdad? El video sirve también como un apoyo a la guía que ya les proporcioné. Entonces en la guía dice que el dipolo o el archivo que vamos a abrir es este que dice dipolo1.nec y es este que está acá, ¿verdad? Entonces este modelo es este dipolo, perdón, es el que vamos a ocupar para nuestro ejercicio. Entonces hay una cuestión que en el video anterior lo que hacíamos era que a partir del ejemplo obteníamos, ¿verdad?, el patrón de radiación. Y bueno, obteníamos el patrón de radiación y ya podíamos, ¿verdad?, determinar ciertas características de la antena, ¿verdad?, que nosotros estamos evaluando. En esta ocasión nos interesan más aspectos relacionados con el diseño de la antena y también aspectos que tienen que ver propiamente con la simulación de antenas en este programa. Hay que recordar que NEC 2 es básicamente un algoritmo, ¿verdad? Un método, un modelo matemático para poder predecir el funcionamiento que va a tener determinada antena o sistema electromagnético. Entonces, for NEC 2, ¿verdad? Es un entorno gráfico que me permite a mí, o nos permite, mejor dicho, aplicar este algoritmo para analizar antenas. Ahora bien, antes de llevar a cabo el análisis que nos interesa, en Settings va a ser necesario seleccionar esta opción que dice Editor Geométrico. En las ocasiones anteriores, la opción que estaba habilitada era esta que decía NEC Editor New, ¿verdad? Es una opción para edición. En este caso vamos a seleccionar el editor geométrico, ¿verdad? Lo seleccionamos y vamos a presionar el botón que dice Edit NEC Input File, que es este icono que tiene como un pequeño lápiz escribiendo sobre un papel. Entonces nos arroja esta ventana y en esta ventana básicamente es el editor gráfico, ¿verdad? El editor gráfico, el editor geométrico de la antena. Entonces hay que tomar ciertas características de que, por ejemplo, la antena se dibuja en el eje Y, en este caso, ¿verdad? Aparte que más adelante les voy a comentar otras características que tiene el modelado de antenas en este software. Pero para este ejemplo podemos observar que el dipolo está trazado en el eje Y. Y de hecho, en esta ventana, ¿verdad? Podemos hacer también modificaciones al diseño que estamos viendo. En este caso, como es un ejemplo que ya está creado, entonces nos vamos a limitar solo a analizarlo. Ahora bien, en estos botones que tengo acá, ¿verdad? Son los que me van a servir a mí para determinar o para evaluar determinados parámetros de la antena. Por ejemplo, seleccionamos este botón que dice Frequency. En esta parte de acá se activan estas funciones. Entonces, al presionar este botón de Frequency, me dice a qué frecuencia o para qué frecuencia está trabajando este dipolo y automáticamente calcula el tamaño, la longitud de onda, ¿verdad? A partir de la frecuencia que yo estoy estableciendo acá. En esta opción que dice Wire Geometry, ¿verdad?
me da las características físicas de la línea que yo estoy ocupando, es decir, de la línea que yo he ocupado para hacer el, el modelado de la antena, ¿no? Entonces es una línea, ¿verdad? Y esta línea, un alambre podríamos decir, ¿verdad? Tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, tiene una etiqueta que es 1. Y este únicamente es como para nombrar este alambre. En el caso de que yo tuviera más alambres, ¿no? Pero en este caso, como es un dipolo, entonces únicamente necesito una etiqueta que sería 1. Luego también me aparecen los segmentos en los cuales está dividido el alambre. Hay que mencionar algo, que este software, el algoritmo, ocupa la segmentación de la línea. Es decir, que a cada segmento divide todo el tramo en segmentos para realizar una aproximación de los cálculos que nosotros necesitamos. Entonces, por regla general, por default, los segmentos son 11. Y esto es importante. Los segmentos tienen que ser cantidades impares. ¿Por qué? Porque en el segmento central es donde se va a ubicar la fuente de poder. Entonces vamos a tratar de acercar un poco acá. Bueno, no se ve mucho el cambio. Pero la idea es que en el segmento central, ¿verdad? Está colocado, perdón, el dispositivo o la fuente, ya sea de corriente o voltaje, que está excitando a la línea. Entonces, se necesita un número impar de segmentos para que luego quede en la misma cantidad de segmentos a un extremo y la misma cantidad de segmentos al otro. Por lo tanto, si tenemos 11 segmentos, entonces tendríamos 5 segmentos hacia la izquierda y 5 segmentos a la derecha, 10 segmentos. Y en el segmento central, pues tendríamos el dispositivo que está excitando a la línea, ¿no? que está simulando la antena. Cabe aclarar algo, que el número de segmentos está relacionado con la longitud de onda y por lo general, por regla, el número de segmentos tiene que estar entre 5 y 50 segmentos. El problema es este, que entre más segmentos yo le establezca a la simulación, más lento va a ser el procesamiento y probablemente me tarde más tiempo en que el programa me arroje resultados, ¿verdad? A la hora de simular. Por lo tanto, los valores de fault o los valores con los que yo puedo trabajar son 11 o 21 o 31, ¿verdad? Y son, de hecho, hasta con 11 puedo obtener valores bastante aceptables en la simulación. Entonces, el número de segmentos define la aproximación y la exactitud de la simulación que va a hacer el software. Ahora bien, en el radio, pues yo ahí defino el número de radio que quiero ponerle al cable, ¿no? Entonces, son como los diámetros, o el radio, mejor dicho, que le puedo establecer a la línea que está simulando la antena. Y estos son las coordenadas, ¿no? Es decir, que este tramo inicia en el punto X0, Y menos 0.25 y Z0. Y estas son las coordenadas del punto final, ¿verdad? Entonces esto, si se fijan, si nosotros lo movemos, cambian también las coordenadas y por lo tanto cambia la ubicación en el espacio que va a tener la línea. Entonces aquí podemos ponerle, para volverla a la posición inicial, ¿no? 0 y 0.25. Y ahí está, ¿verdad? No hemos cambiado nada. Entonces esa es la cuestión, ¿verdad? Con respecto a esta herramienta, ¿verdad? Bueno, a esta opción, mejor dicho, esta función de geometría, ¿no? Me da las características geométricas de la línea. Luego en el otro botón que dice Base Source, ahora esta opción me habilita las características del elemento que está activando a la línea. Ahí pueden ver que hay un pequeño círculo en el centro, esa es una fuente. Y esta fuente aquí tenemos que, bueno, es de corriente, ¿no? Y está ubicada en el segmento 6, en el segmento central de la estructura. Y esta es tanto el valor de la fuente en coordenadas rectangulares y este es la magnitud de la fuente en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces hay que recordar que como básicamente todo el cálculo se hace a partir de números complejos, entonces los valores de las fuentes de alimentación también se hacen
ya sea en coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. Luego, más adelante, vamos a ver qué otras funciones podemos tener, ¿verdad? Con respecto a las características geométricas de la línea, ¿verdad? Y ahora bien, ya vimos características geométricas de la línea, del alambre, y ya vimos las características de la fuente, ¿no? O sea, qué datos me puede arrojar esto con respecto a la fuente que yo he colocado ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es medir otras características como la impedancia y la SWR, que es la onda reflejada. Para ello, nos dirigimos al botón de la simulación y vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a seleccionar Frequency Sweep, que es un barrido de frecuencias. Entonces vamos a hacer un barrido de frecuencias para determinar la SWR. La SWR es un parámetro que determina la frecuencia a la cual la antena está resonando. Y la frecuencia en la cual la antena está resonando es la frecuencia para la cual se ha diseñado la antena. En este caso, para nuestra antena, esa frecuencia ¿cuál sería? Pues sería los 300 MHz. Por lo tanto, se entiende que a 300 MHz la antena va a entregar lo que recibe sin ningún tipo de pérdida. Pero sabemos que en la práctica eso no ocurre, pues, y entonces vamos a hacer este barrido de frecuencias para determinar a qué frecuencia obtenemos el menor valor de SWR. Y donde obtengamos el menor valor de SWR, significa que esa es la frecuencia de resonancia de la antena. Por lo tanto, es la frecuencia a la cual la antena va a tener menores pérdidas. Idealmente esperamos que sea a 300 MHz. Bueno, 299.8 MHz. Pero como esto es una simulación que hace predicciones, entonces probablemente sea que para 300 MHz no sea la frecuencia adecuada. Entonces, eso es lo que vamos a corroborar. Y como las frecuencias son 300 MHz, vamos a hacer un barrido. Seleccionamos acá desde 200 hasta 400 y con incrementos de 1. Y como estamos hablando de megahertz, entonces vamos a hacer un barrido desde 200 MHz hasta 400 MHz con incrementos de 1 MHz. Le damos generar. Vamos a esperar un momento. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? En esta gráfica es bastante chévere porque nos dan bastantes parámetros importantes de la antena. Y entre uno de ellos, el que nos interesa, el SWR, ¿no? Entonces en esta parte de arriba tenemos la gráfica de SWR, ¿verdad? Y aquí está la cuestión. Aquí podemos ver que en este punto, veamos, la frecuencia para la cual diseñamos el dipolo son 300 MHz. Si con el cursor movemos a 300 MHz, aquí tenemos que la SWR son 2.35 decibeles. De hecho, el valor de la SWR tendría que andar cerca de 1 decibel. Lo ideal sería un 1, ¿no? Pero como sabemos que en la práctica los datos son distintos, entonces nos da más, nos da 2.35. Entonces, ¿en qué punto la SWR es menor? Pues es acá, ¿no? ¿Y qué frecuencia tenemos? Tenemos SWR, la menor es 1.42 para 286 MHz. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, significa que en realidad la antena opera digamos, de manera eficiente a 286 MHz. Ojo, la antena se ha diseñado con la idea que trabaje a 299.8 MHz, aproximadamente 300 MHz. Pero en la práctica vamos a tener que la antena en realidad va a mostrar mayor eficiencia a 286 MHz. ¿Cómo sé eso? Pues el valor de la SWR, de la onda reflejada, es menor para esta frecuencia, ¿verdad? Ahora bien, este es la SWR. Veamos ahora la impedancia. Y para ver la impedancia de la antena,
pues únicamente seleccionamos aquí impedancia y ya me tira estas gráficas. La impedancia, yo tengo dos maneras de calcularla. Por suerte el software a mí me da ya la magnitud de la impedancia. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la impedancia real de la antena? Pues la impedancia de la antena va a ser aquella, la vamos a medir, mejor dicho, donde la SWR sea menor, es decir, 286 MHz. Y como ya teníamos seleccionada esa frecuencia, tenemos que la impedancia, que es esta ventana inferior, aquí está Z en ohmios, tenemos que la impedancia para esa frecuencia son 71 ohmios. Es decir, que la impedancia del dipolo que hemos diseñado es de 71 ohmios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? También esta impedancia la podemos calcular a partir de estos dos valores y vamos a tener que la impedancia Z va a ser igual a la raíz de este valor resistivo, 71 al cuadrado, más el cuadrado de esta reactancia. De hecho, hay que recordar algo, que la impedancia real es la suma de esta resistencia más esta reactancia. Ya, entonces, al hacer una suma cuadrada de estos dos valores y al sacarle la raíz, me va a dar también la impedancia de la antena. Por suerte, como comentaba anteriormente, pues yo sé que ya el software ya me da esta impedancia y aquí automáticamente yo sé que son 71.16 ohmios. Ahora bien, veamos la impedancia a 300 MHz, que es la frecuencia a la cual hemos calculado, ¿no? Nos movemos acá con el cursor a 300 MHz y aquí tenemos lo siguiente, que para 300 MHz, ¿qué impedancia presenta la antena? 94.32 ohmios. Entonces aquí a partir de esta gráfica nosotros podemos deducir algo, ¿no? Que bueno, que la antena a medida se aleja de la frecuencia de resonancia, aumenta también su impedancia. Eso es importante. Ya, entonces las gráficas también nos ayudan a discernir entre ciertas características, ¿no? Que va a tener la antena. Bueno, a medida yo me alejo de la frecuencia de resonancia, ¿verdad? Que es donde la SWR es menor, yo veo que la impedancia de la antena aumenta. Por lo tanto, aquí viene lo interesante, y es lo que yo comentaba en alguna ocasión, que para las antenas es importantísimo que la línea de transmisión que se ocupe para conectarla sea de la misma impedancia de la antena. Esto con el propósito de evitar en la medida de lo posible pérdidas en el sistema, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el procedimiento para este ejercicio es bastante breve. De hecho, solo es para que conozcan dónde está la ubicación de estas herramientas. En la guía se ve un poco extenso, pues porque hay que ir detallando ciertas cosas, pero en la guía hay otras características, hay otros detalles importantes que les recomiendo que por lo menos los lean, ¿verdad? Entonces, este es el material para esta semana. Más adelante vamos ya a empezar a diseñar nuestras antenas a partir de cero.